Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Falleció joven de 17 años en accidente de tránsito. Migración tendrá horarios extendidos para padres que necesitan sacar la carta de viaje con menores. Recibimiento especial al piloto arubiano Juan Carlos Ortiz Germán como capitán del vuelo de United. Preocupación por mal drenaje de aguas en la República Dominicana. Salud del presidente Joe Biden preocupa a sus seguidores. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Un grato placer, como siempre, les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y se alisten para tener la mejor semana. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con el trágico accidente que ocurrió en la madrugada de ayer domingo, en donde una joven de apenas 17 años, oriunda de la República Dominicana, perdió la vida en este accidente fatal. Este fin de semana hubo un lamentable accidente en nuestra isla que acabó con la vida de una joven de apenas 17 años nacida en la República Dominicana. La madrugada de ayer domingo, alrededor de las 2:50, la Policía Central recibió una llamada de una notificación de la unidad policial sobre un Nissan Skyline que al parecer casi había chocado en contra de su vehículo. Los oficiales intentaron localizar este automóvil, sin embargo lo perdieron de vista. Poco después descubrieron que él había chocado en una curva cerrada frente al lugar Tierra del Sol. Al llegar las autoridades, efectivamente encontraron este vehículo completamente destrozado al costado del camino. Se solicitó con urgencia la ambulancia, ya que allí la copiloto, en este caso la pasajera, una damita, no respondía a las señales. Lamentablemente, cuando llegaron los paramédicos, no pudieron hacer nada por esta joven. Desde entonces, ella ha sido identificada como Dariana Heredia de la Rosa, de 17 años, nacida en la República Dominicana el 25 de julio del 2006. El conductor, un joven de 19 años, fue detenido para hacer una investigación adicional. Sin embargo, su conducción imprudente lo llevó a ese choque que finalmente le costó la vida a esta joven. Especialistas en el tráfico, técnicos policiales y un médico forense estuvieron también presentes en el lugar de los hechos. La policía hizo que el conductor hiciera la prueba de alcoholemia, sin embargo, arrojó resultado cero, lo que quiere decir que el joven no estaba bajo los efectos del alcohol. También el conductor confirmó a la policía que tenía la licencia de conducción válida y que allí, según lo que explicaron, la muerte de esta joven lamentablemente en estos momentos se convierte en la 7ª víctima fatal de lo que va de este año 2024 en accidente de tránsito. Enviamos palabras de condolencia a la familia de esta joven. Atención padres de familia, si ustedes tienen pensado viajar con los menores de edad en esta temporada de vacaciones y necesitan de pronto el formulario para poder viajar con los menores, el Departamento de Inmigración va a tener algunos horarios extendidos para este mes de julio. El Ministerio de Justicia y Asuntos Sociales tiene un anuncio importante de los horarios abiertos para la parte de Migración Aruba en lo que tiene que ver con la entrega de formularios de viaje con menores de edad. Sabemos que esta temporada es bastante álgida para las autoridades migratorias y por ese motivo quieren extender los horarios para que de esta manera los padres de familia que van a estar viajando con los menores puedan atenderlos. La oficina, situada en John Hay Amos Strat número 39, abrirá los próximos miércoles después del mediodía para el público. El 10, 17, 24 y 31 de julio solamente para recibir el formulario de autorización para los viajes con menores de edad. Cambiando de tema, recientemente se llevó a cabo la presentación del proyecto del manejo y la solución para lo que tratan las aguas residuales acá en Aruba. Y según lo que dijo el ministro Glenber Cruz, que también estuvo allí presente, esto va a ser algo muy positivo para las futuras generaciones. Quero começar para ressaltar 52 anos na Capasa. Me quero enfocar, agradecer e baluarte na unidade inteira que está trabalhando na RWCI e DOE com a carga e bandeira aqui, ter RWCI funcionando com todo risco, com tem challenges, com tem problemas, com tem
me quer pedir, Sala, um forte aplauso para todo o trabalhador de Airways aqui, AWSS, também ex-trabalhador de Dewey, para agora que você está ex-trabalhador de Dewey, ou você está trabalhador oficial de AWSS, para a carga bandeira aqui. Nós também adiante, riba tudo o que te passa, não? Pero nós não estamos olvidando é 52 anos que passa. É 52 anos que você atende Airways aqui up and running. E ora boeta é bonita portret que nós põe over de como bonita bubali plasta mostra banda de hotel. Você veita é beleza, pero a la vez você veita é potential risk de Kiko ta passa se nós não solucionar o problema. E pensei a mim também que agradecer a minha colega Ursula Arens, liderazgo de nosso ministro-presidente, na DWA, na toda profissional e stakeholders que estão presentes do setor privado e setor público, que nos está salvando o turismo e nos está salvando o habitat medioambiental para nosso pueblo e para turistas. E a tarefa aqui, me está premiada desde hoje, está dia missão nacional mais grande, mais importante, com companhia de governo também tem. Aqui também está vossa responsabilidade, mas mirando riba 52 anos que passa, nós temos fé em vosso, o vosso lo tem quer e brinda um futuro brilhante a través de AWSS. Muchas gracias. Ayer tuvimos la oportunidad de recibir en el VIP Room del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix al capitán, al piloto de la aerolínea United, un Juditera, como decimos acá, por primera vez aterrizando a nuestra isla. Juan Carlos Ortiz Germán, pues allí fue recibido calurosamente por su familia. No, extremadamente, digo, las palabras verdaderamente no pueden expresar lo que yo siento un día como hoy. Es uno de esos sueños que tú tienes que verdaderamente no sabes si lo vas a lograr, cuándo lo vas a lograr. Y pues nada, gracias a Dios, en el primer viaje que yo tengo como capitán para United Airlines, una compañía tan prestigiosa, tan conocida, puedo venir a Aruba y aterrizar en lo que yo considero mi segundo hogar. No, yo sentí maripositas y todos los insectos que tú te puedes imaginar dentro de mi estómago. Tuve que llamar a mi tía, tuve que llamar a mi prima rápido a decirle a todo el mundo, yo le digo, voy para Aruba, es mi primer viaje, soy capitán, voy para Aruba. Así que prepárense, No sé para qué se prepararon, pero obviamente para esto. Así que nada, esa emoción es casi inexplicable. Todo empezó como cuando uno está en terapia, todo empezó desde chiquito. Mi papá trabajaba en el aeropuerto. Yo entré al 747 de Flying Tigers, un avión de carga, y desde ese momento yo sabía que eventualmente yo lo que quería hacer era volar. Me tomó bastante llegar ahí porque yo empecé mi carrera de aviación como piloto relativamente tarde, a los 32 años, porque mucha gente lo puede conseguir tarde, pero pasé 28 años en el ejército estadounidense. A través de ese tiempo en el ejército, a través de misiones de combate, a través de otras de misiones, logré convertirme en piloto para ellos, tanto de helicóptero como de aviones. Y por las calificaciones de piloto de avión que tenía con el ejército, me contrataron en United el año pasado. Mucho sacrificio, mucho trabajo de verdad, llegar ahí y nada, surgió la oportunidad de poder ser capitán, yo apliqué, me aceptaron y el mes pasado terminé todo el entrenamiento de simuladores y todas esas cosas en Denver, que es donde está el centro de entrenamiento de nosotros de United. Y ahora, pues con mucho orgullo puedo decir, ¿sabes qué? Soy capitán de una de las líneas aéreas más grandes de los Estados Unidos y verdaderamente una de las más grandes del mundo. No, Aruba ese yo lo llevo en mi corazón y le digo a todo el mundo, yo no me canso. Lo que es Puerto Rico es Aruba, Aruba es mi segundo hogar, Aruba me vio crecer, lo que yo hablo de valores, de lo que yo hablo de quién yo soy, fue inculcado por mi familia aquí en Aruba. Mi abuela, que la perdimos hace 4 años atrás, que esa una de las influencias más grandes en mi vida, una de las personas más dulces que ha existido. Así que yo, donde quiera que vaya, yo cargo la bandera. Donde quiera que vaya, lo digo con orgullo. Aruba es mi Juditera. Un día muy especial para nosotros de Aruba Airport. Estamos muy orgullosos de llamar bienvenido a Juan Carlos, que es un local arubiano que está en su vuelo inaugural con United Airlines y que su primer viaje fue para Aruba. Eso seguro es una inspiración para todos los niños que están soñando de un día
convertirse en un piloto y estamos muy contentos y agradecidos a Juan Carlos por todos sus esfuerzos que hoy podemos darle bienvenida a Aruba como capitán de United Airlines. Estoy muy emocionada, toda la familia también, reunimos todo a venir a encontrar a Juan Carlos, a recibir a Juan Carlos aquí en Aruba y muy feliz de que por fin se logró su meta de ser capitán de United Airlines. En verdad, en el 2013 se convirtió en piloto de Apache, un helicóptero Apache que usan en el US Army, y después de ahí siguió su estudio y se fue como piloto de Learjet de Army. Y después de 28 años salió fuera, pues está ahora emprendiendo su sueño de ser piloto y capitán. Así que lo logró y estamos muy felices, toda la familia, porque lo tenemos más a menudo aquí en Aruba para pasarlo bien, ¿no? Empezamos nuestra ronda internacional en la República Dominicana con la preocupación que tienen los habitantes debido a los fuertes aguaceros que han dejado inundaciones, y esto no solamente los ha imposibilitado para poder llegar a diferentes destinos, pero también los comerciantes de distintas áreas están preocupados por la inundación. Pese a las cada vez más frecuentes inundaciones que afectan la ciudad cuando llueve copiosamente, provocando caos vial y que viviendas queden anegadas, comunitarios del Gran Santo Domingo entienden que ni el gobierno central ni las alcaldías han puesto un verdadero empeño para instalar un drenaje pluvial eficiente. De que aquí se nubla, automáticamente está inundado. Miren, por ejemplo, aquí como está en la casa, esto es un caos. Estamos desamparados. Estamos llenos de agua, cada vez cae una gota de agua. No sabemos ni cómo dormir. Al lamentar las inundaciones de este jueves provocadas por una onda tropical, así como las ocurridas el 4 de noviembre del 2022 y la del 18 de noviembre del pasado año, que provocaron las pérdidas de vidas, hay quienes entienden que los gobiernos no están decididos a invertir en obras del drenaje porque no producen un capital político. Cada vez que cae una gota de agua aquí, esto se llena. Yo para salir de mi casa tengo que ponerlo para poder salir para la calle. Quienes residen en zonas vulnerables viven con el temor constante debido a que cada vez las inundaciones son más frecuentes y más graves debido al cambio climático. Ese problema ya tiene, no de ahora lo vamos a catalogar desde ahora, pero ya tenemos varios años. Eso tapa eso, 4 edificios que hay adelante. El problema de drenaje aquí atrás, que cuando llueve se inunda. Los conductores también se exponen al peligro de las inundaciones y a los daños que sufren sus vehículos. Y nos vamos ahora a Colombia porque hay conmoción en este país por el reciente asesinato una vez más de un joven policía, un patrullero quien estaba ya listo para arrancar esta carrera como policía. Lamentablemente encontró la muerte después de corretear allí a un ladrón, pues este no es el primero que se presenta en Colombia en las últimas semanas. Hacia el mediodía del sábado, el patrullero Einer Loaiza, de 27 años, adscrito al CAI El Perdomo de Ciudad Bolívar, recibió la llamada de un presunto fleteo y en cumplimiento de su servicio salió en busca de los delincuentes. En medio de una persecución en el sur de Bogotá que terminó en balacera, Einer fue gravemente herido. Policía herido acá en el portal. 2 de los 4 delincuentes fueron capturados, los otros 2 escaparon y las autoridades ofrecen hasta 20 millones de pesos de recompensa. Llegó un muchacho acá vestido todo de negro con un arma en la mano dándole tiros a la gente y esto se metió acá adentro y por ahí lo hirieron, no sé quién sería. Y pues era antes cogió un muchacho de la moto que iba a entrar a quitarle la moto para irse, pero ya venían disparando hacia el rato. Entre el luto, el dolor y la conmoción, los padres del patrullero piden justicia. Nosotros somos los malos, la policía son los malos, el ejército son los malos, a ellos le quitan todos los privilegios y a los malandros les ayuda. Alcalde, por favor, ayúdame.
Entre lágrimas, la mamá del uniformado contó cómo por medio de una llamada recibió la peor noticia de su vida. Su sueño desde muy pequeño fue ser uniformado. Y él estaba pendiente de la mamá y estaba pendiente de mí. Como yo vivo en el Tolima, cada 3 meses bajaba y llegaba en la moto. Estudié desde pequeñito. Cuando él ya hizo el curso me dijo, papi, dijo, yo quiero ser tombo y tal y eso, dijo, quiero que me deje curso de saber. Entonces le dije, pues si pasa, yo le regalo el saber. Desde hace 6 meses el patrullero había sido trasladado de Solita, Caquetá, a Bogotá. La única razón de volver a la ciudad era tener una relación más cercana con su esposa y sus papás. No le faltaba sino media hora para entregar el turno. Le dije, nos encontramos para almorzar, él le estaba escribiendo y no me contestaba. Y lo llamé y tampoco me contestaba, entonces dije, bueno, debe estar súper ocupado. Entonces esperé a que me contestara y fue cuando me llamaron unos compañeros de él y pues me dieron la noticia. Un equipo de nuestro canal aliado de Colombia, Noticias Caracol, decidió adentrarse en la selva del Darién y hacer el recorrido que hacen muchos migrantes en su paso por este tapón desde Colombia con destino hacia Panamá. Lo que encontraron no solamente fue difícil, pero también allí uno de los pasos estaba totalmente cerrado. La travesía inicia en Turbo, Necoclí, donde los migrantes se embarcan en lanchas que surcan aguas agitadas rumbo a Candí. Esta vez nuestro destino es más allá de las playas soleadas. Nos adentramos en un viaje que desafía no solo las corrientes marinas, vías en mal estado y trochas, sino también las barreras geopolíticas que se levantan en la selva del Darién. Desde el momento en que subimos a la lancha, el sonido del motor se mezcla con las olas rompientes, creando un ambiente de incertidumbre hacia lo desconocido. Una vez llegamos a Candí, continuamos el recorrido en mototaxi durante 2 horas, hasta llegar al albergue en donde se congregan los migrantes. Esto también lo hacen los migrantes. Voy cubierta con una bolsa para evitar mojarme. El trayecto en mototaxi fue un viaje en sí mismo mientras atravesábamos caminos polvorientos y bacheados. Cada parada nos acercaba más a las historias de aquellos que lo habían dejado todo por migrar. Desde este punto nos adentramos en la espesa selva del Darién chocuano hasta llegar a la frontera con Panamá. Vea, se puso grillera, esto en la frontera, vea cómo sellaron. Bien sellado ese camino, vea. Donde vimos el paso fronterizo cercado con alambres y vigilado por militares panameños. Al acercarnos se hizo palpable la tensión. El que estaba hablando era el muchacho que está ahí abajo, que le estaba pidiendo ayuda. Somos puros migrantes. Nos encontramos en un lugar denominado para los panameños el Hito de Chucurtí, para nosotros en Colombia un mojón que delimita las fronteras entre países o entre municipios. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero efectivamente necesitábamos como propietario de este territorio, porque el Consejo Comunitario es el propietario colectivo de este territorio, comprobar que efectivamente hay una malla que impide el paso no solamente de migrantes, sino de cualquier colombiano. Cambiando de tema, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sabemos que tuvo su reciente encuentro y debate político contra su contrincante principal, que es Donald Trump. Sin embargo, él tuvo que salir también a desmentir que su situación de salud se encuentra preocupante. El informe es de La Voz de América. El presidente Joe Biden este viernes participó en un mitin de campaña en el estado indeciso de Wisconsin y dio una entrevista exclusiva con el presentador del canal ABC News, George Stephanopoulos. El mandatario habló sin guiones escritos por primera vez después del debate, admitiendo con una voz que lucía un poco ronca que la semana pasada tenía un resfriado muy fuerte y que se sentía muy mal aquella noche. Fue un episodio malo. No hay indicios de ninguna condición grave. Yo estaba agotado. No escuché mis instintos en términos de preparación. Tuve una mala noche. Me refiero a la forma en que se desarrolló el debate. Fue culpa mía, de nadie más. Estas dos apariciones fueron seguidas de cerca a medida que se intensifican las dudas entre los demócratas sobre su capacidad para vencer al expresidente Donald Trump. En Wisconsin, Biden dijo que no se retirará.
Tuve un pequeño debate la semana pasada. No puedo decir que fue mi mejor actuación, pero desde entonces ha habido mucha especulación. ¿Qué vas a hacer, Joe? ¿Se quedará en la carrera? ¿Va a abandonar? ¿Qué vas a hacer? Bueno, aquí está mi respuesta. Estoy participando y voy a ganar de nuevo. Después de un desempeño negativo en el debate presidencial, ya 4 demócratas le pidieron que se retire, mientras otros han instado a Biden a demostrar a los votantes que es apto para el cargo. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Salud, redes sociales y la adicción que los jóvenes pueden tener a ellas. New Lifter Plump from Maybelline, New York. It's about to get hot. Intense heat, lasting plump. Infused with chili pepper and Maxi Lip. New Lifter Plump from Maybelline, New York. Pucci, bancune! O Aruba danos sushi isleta, masigi cuidanos cultura, se está aportando, nos Aruba dushitera man unen y man ayudan, sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira, se está siempre creando, deporte y crianza, se están aportando, cultura per futuro, se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Viaje intermundo com Aruba Airport. Durante temporada de fútbol, sigue o equipo preferido do mundo. Viaja directo por de Aruba para Brasil, Colombia, Perú, Holanda, Inglaterra, América, Canadá y mucho más. Seja porque explorar ciudad grande, disfrutar de naturaleza o visitar familia y amigos. Aruba Airport te conectamos con el mundo entero. Visita airportaruba.com para más información de los vuelos. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Esta piedra bonita. Bom dia, Mai. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, como você está com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, afo. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mas bisa mai cava. Baby e gente grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bien quanto? Não, a mim bisa 6 horas só. Que o com mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mai, por con esse? Ah, sim, me por con ele. O começo me tava por con ele tempo de esqui. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dem back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que en las últimas generaciones las redes sociales son importantísimas, pues muchos de estos jóvenes también sabemos que tienen una cierta dependencia a estas redes. Sin embargo, la preocupación que tienen los padres es cómo ellos podrán tratar distintos temas y que de pronto neurológicamente se vean comprometidos. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Los expertos que han estudiado el uso del Internet y las redes sociales por los últimos años afirman que el atractivo magnético que tienen estas plataformas y su contenido tienen una respuesta a los impulsos y conexiones en el cerebro que hacen que quienes las consumen no puedan apartarse de la información que reciben. Todo lo que causa placer puede crear dependencia, ¿verdad? Pero esto es interesante y es distinto porque ellos lo hacen como de una manera de adicción, como si fueran de máquinas de juegos al azar. O sea,
ellos aprenden lo que les gusta a las personas y se lo empiezan a dar de modo intermitente variable para que la persona constantemente crea una dependencia. O sea que al igual que echar la peseta y no gana y después gana. Pues eso hacen las redes sociales, le enseñan información que uno no quiere, pero intermitentemente va cambiando y variando cuando viene algo que ya le gusta a uno, porque ya uno le demostró eso con las cosas que mira. Así que lo que lo hace es que ellos tienen la capacidad de aumentar los niveles de adicción, ellos tienen la capacidad de aumentar las horas que estamos y lo han logrado. Así que esas tácticas como el refuerzo intermitente crean en el usuario la idea de que puede recibir una recompensa en cualquier momento. El mayor problema, el tiempo que dedicamos a estar pegados al celular o a la computadora en plataformas que no son educativas. La emoción de la Copa América 2024 se disfruta con una cerveza chill bien fría. Y tenemos un recuento de lo que ocurrió este fin de semana en la Copa América 2024. Ya tenemos las 4 selecciones que fueron clasificadas a la semifinal. Entre ellas Argentina y Canadá por el primer duelo y el segundo duelo Uruguay en contra de Colombia. Recuerden que esta sección es patrocinada por Cerveza Chill. Con goles de John Cardona, James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos y Miguel Ángel Borja, la tricolor colombiana venció 5-0 al equipo centroamericano que nunca dio la sensación de oponer resistencia. La selección Colombia sigue con paso firme en la Copa América. La tricolor goleó en la tarde de este sábado a Panamá y aseguró su paso a la semifinal. Con esta victoria, el equipo de Néstor Lorenzo mantiene su invicto de 27 partidos sin perder y se asoma como una de las posibles ganadoras del torneo que se celebra en los Estados Unidos. Colombia enfrentará este próximo miércoles a Uruguay, la selección dirigida por Marcelo Bielsa, que dejó por fuera a Brasil en una agónica tanda de penales. La otra semifinal se jugará mañana martes entre Argentina de Lionel Messi y Canadá, que venció el pasado viernes también por penaltis a Venezuela. Y el otro encuentro también que se desarrolló entre la selección de Uruguay y la selección de Brasil no fue un juego fácil, sin embargo allí los celestes lograron esta gran victoria después de cobrar los cobros por penalti. El partido resultó ser 0-0, sin embargo ya después de esto Uruguay eliminó por la tanda de penaltis a Brasil, también una de las selecciones favoritas de la Copa América 2024 que se pierde esta final. La celeste de Marcelo Bielsa igualó sin goles con el scratch de Dorival Jr. en Las Vegas y definen el clasificado a semis en los penaltis. Allí también Uruguay y Brasil igualaron sin goles, sin embargo después de irse a los tiros penaltis, lamentablemente la selección de Brasil quedó por fuera de la Copa América. La emoción de la Copa América 2024 se disfruta con una cerveza chill bien fría. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Avianca y nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix, porque nos conectan directamente a Medellín 4 veces por semana, lunes, miércoles, viernes y domingo. Nos vamos para Medellín con Avianca, uno de los destinos que ha tenido una gran acogida en los últimos tiempos por su gastronomía, cultura y su gente. Podrán hacer sus reservaciones a través de www.avianca.com porque tienen 4 veces vuelos semanales. Para más información ingresen a www.airportaruba.com y de esta manera podrán conocer toda la información. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir en Facebook, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba y más con esta Copa América 2024. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.